El beato Juan de Ribera, arzobispo y virrey de Valencia, 6 de enero. Es lumbrera de toda España, singular ejemplo de virtud y de bondad, dechado de gloriosas costumbres y santidad, tanto que yo me confundo oyendo lo que oigo decir de su mucha humildad y modestia, porque no solo cumple con la obligación de obispo, sino con la de cura, ejercitándose en administrar los sacramentos y llevar por sí mismo el viático a los enfermos. Su vida es más de religioso que de prelado, y muchos obispos en España siguen sus pisadas y su ejemplo. Así ensalzó San Pío V al beato Juan de Ribera, obispo de Badajoz, en público consistorio ante los cardenales, al nombrarle patriarca de Antioquía en abril de 1568. El niño Juan, estudiante en Salamanca. Nació el beato Ribera en la riente ciudad de Sevilla y fue bautizado en la parroquia del Sagrario de la Catedral el 20 de marzo de 1533. Se le puso por nombre Juan Evangelista. Fue su padre don Pedro Afán de Ribera, duque de Alcalá de los Gazules, marqués de Tarifa, conde de los Molares y adelantado mayor de Andalucía. Fue virrey de Cataluña y después de Nápoles. El bienaventurado Juan no conoció a su madre. Desde sus más tiernos años fue cuidadosamente educado por meritísimos ayos, respondiendo a su natural bondadoso y su talento nada vulgar, de tal suerte que a los 10 años, perito en el latín y con elementos de griego, proponían sus maestros al duque que le enviara a estudiar a la Universidad de Salamanca. Dilatólo el duque, dada la tierna edad del niño, pero a su tiempo púsole casa en Salamanca como a príncipe. Un ayo que la gobernara, 4 pajes para su servicio y renta de 20.000 escudos. El dominico maestro Soto, árbitro del saber en tan famosa universidad, cuidó de su orientación literaria y el maestro Ávila de su dirección espiritual. Conservó intacto el lirio de su virginidad a costa de acervadísimas penitencias, por las cuales su padre, creyéndole ético, le mandó regresar a Sevilla y lo cuidó amorosamente, instalándole en el Palacio de Pilatos, casa solariega de los Ribera y maravilla española del arte mudéjar. Volvió el joven Juan a Salamanca para proseguir los estudios. Su vida era edificantísima. No salía de su aposento, que era un verdadero oratorio, sino para comer. Tenía en su escritorio las normas que le había trazado el beato Ávila y las cumplía con exactitud. Añadía a la oración el oficio parvo y rezaba con la familia el Santo Rosario. Sus delicias eran tratar con sus maestros y con personas de virtud. En una carestía, el joven Ribera vendió su vajilla de plata para socorrer a los pobres. Hubo de mendigar el sustento para sí y los suyos en los conventos amigos hasta que, enterado el duque, le proveyó con abundancia. De su asiduidad en el estudio dan testimonio los 9 tomos escritos por mano del beato, en los que consigna, con muy linda letra, las más notables lecciones que oyera en las aulas. Licencióse de bachiller en 5 de mayo de 1554 con universal elogio. Después de muy larga preparación, ordenóse de sacerdote a título de beneficio. Doctoróse en Salamanca en 31 de mayo de 1557 y no fue poco lo que sufrió su modestia, debido al clamoroso aplauso que se le prodigó en la universidad. Juan de Ribera, sacerdote y obispo. Conservó siempre el rezo del oficio parvo y logró que también lo rezaran en obsequio de la Virgen todos los habitantes de su casa. Levantábase antes del amanecer, ordinariamente a las 4. Dedicaba 1 hora a la oración, luego rezaba el oficio parvo y el divino, y a continuación, y después de haberse confesado, celebraba devotísimamente la Santa Misa, durante la cual, como un querube, derramaba abundantes lágrimas. Para más esparcirse a sus anchas con el Señor, solía despedir al ayudante y, al llegar al Agnus, llamábale con la campanilla. Corrían veloces las horas en estos deliquios divinos y el Señor se complacía en honrar a su siervo,
cuyo rostro irradiaba fulgores o quedaba como 2 palmos, suspendido en el aire. Dadas con detenimiento las gracias, solía sentarse en el confesionario y luego atendía a sus quehaceres y estudio. Venida la noche, meditaba un capítulo de la Sagrada Escritura, terminaba el rezo, leía un comentario o capítulo de los Santos Padres y, cumplidas sus devociones con el Santo Rosario, se entregaba al descanso. Siendo tan elevada la posición y la alcurnia de Ribera, no pudieron sus relevantes prendas ser ignoradas del rey, el cual, antes de la edad canónica, le presentó para el obispado de Badajoz. Rehusó el nombramiento el joven doctor y solo ante el mandato de su padre y ante las reiteradas insistencias de Felipe II, hubo de avenirse resignadamente a ser consagrado obispo en la Catedral de Sevilla en 1562. Si toda la vida del beato Ribera en Salamanca se ciñó al cumplimiento exactísimo de las normas que le trazara el beato maestro Ávila, toda su actuación episcopal tuvo por pauta estas palabras que le escribiera su padre desde Nápoles. A mi hijo, don Juan de Ribera. Hijo, Dios ha sido servido de remediar la necesidad de mi ánimo y aún de mi alma, porque cierto la tenía con gran inquietud, viéndome con tan poca salud, y a vos falto de remedio, deseándoos más que la vida. En pago de esto, y de lo que habéis conocido que os he querido siempre, que es y ha sido más que a hijo, os encargo que con todas vuestras fuerzas trabajéis en cumplir con el oficio y dignidad en que su majestad os ha puesto, y que os trataréis con todos con toda humildad, y os acordaréis de los pobres para socorrer su necesidad, y que a ellos y a los ricos administraréis los sacramentos y les mostraréis el camino de salvarse. Oiréis a todos con blandura, y pasen por vuestras manos todos los más negocios que fuere posible, sin remitirlos a nadie. Miraréis que en vuestro obispado no haya pecados públicos, y principalmente en los clérigos, de los que habéis de tener particular cuenta que vivan con el recogimiento y la honestidad que conviene. Residid siempre en vuestro obispado, y en tiempo de necesidad o de falta de salud, no hagáis ausencia una hora, aunque sea por negocio que os parezca que importa mucho. En vuestra casa, querría que tuviésedes muy poca gente y aquella muy virtuosa. Tened poco aderezo y muy honesto, una cama negra a oleonada, y de manera que no parezca que hay curiosidad en esto y en otra cosa. Comed a la castellana, gallina o pollo, carnero, vaca y potaje, esto muy limpio y bien concertado. Tened cuenta con la hacienda, así porque la habéis de dejar a quien no es vuestro hijo, como porque aprovechándola podréis socorrer mejor las necesidades de los pobres, que esto os vuelvo a encomendar yo sobre todo. No tendréis granjería, porque parece muy mal. Visitaréis muy poco en el lugar, y las más veces que pudiéredes las iglesias de vuestra diócesis. A los que escribiéredes, sea muy cortésmente, y a los grandes ilustrísimo, y a todos los otros muy ilustre y señoría, aunque ellos no os la llamen a vos, y lo mismo haréis con los obispos, aunque sean de anillo. Y Dios os guarde como deseo, y os dé gracia para que le sirváis. De Nápoles, 2 de mayo de 1562. Don Perafán. Precedióle la fama de sus virtudes y de su saber, y al llegar a Badajoz, recibióle la ciudad con inusitadas demostraciones de alegría, dispensándole una entrada verdaderamente triunfal. Su prócer continente, su viril hermosura y la modestia que resplandecía en todas sus acciones predispusieron a su favor a las multitudes que le miraban como a un ángel, admirándose de la vida prodigiosa y santa de su nuevo pastor. Siempre juzgó como muy principal deber de los prelados el ministerio de la predicación, y en 2 voluminosos infolios en que consigna el esqueleto de sus sermones, consta que predicó el primero en su querido Badajoz. Su extraordinaria elocuencia le mereció la fama de ser reputado como el prelado más elocuente de su tiempo. Amigo de los pobres, padre de los necesitados, por segunda vez vendió su vajilla de plata para remediar el hambre de sus diocesanos.
Fomentó las cofradías de las Minervas, la de almas benditas del purgatorio y la de reparación contra la blasfemia. Sus austeridades y penitencias bajo la dirección de San Pedro de Alcántara segunda vez hicieron temer al duque por la salud de su hijo. Patriarca de Antioquía, arzobispo de Valencia. Hacía 6 años que regía la diócesis de Badajoz el beato Rivera cuando, motu propio, el Papa San Pío V le ennobleció con el Patriarcado de Antioquía y le condecoró con el sagrado palio. Y al dignarse el pontífice asumir el oficio de abogado ante el Sacro Colegio de Cardenales para proponerle su nombramiento, tomó pie para prodigarle los encomios que se consignan al comenzar este esbozo de la vida del beato. Entonces, con humildad profunda, llegó el pontífice a decir que era más digno que su inutilidad de ocupar la sede apostólica, y lo decía San Pío V. Y como si este nombramiento apostólico indicara al rey el prelado conveniente para arzobispo de Valencia, presentóle al pontífice. Segunda vez se resiste la humildad de Rivera que, desconfiando de sus fuerzas, tampoco se decide a dejar a su primera esposa, su amada iglesia de Badajoz. Preconizado por el pontífice, hubo de salir de noche de la mencionada ciudad para evitarse las dolorosas escenas de una triste despedida. Para dar mayor eficacia a su actuación, visitaba personalmente la diócesis o por medio de los 2 obispos auxiliares que le concediera la Santa Sede. Reunía a los niños y les enseñaba el catecismo, y estimulaba a los padres y al clero. Examinaba las deficiencias que pudieran observarse y les procuraba inmediatamente remedio. Como que este punto referente a la urgencia de la catequesis figura también en sus enseñanzas conciliares de Salamanca. La instrucción de la nobleza. Era costumbre entonces que en las casas de los próceres y potentados españoles, con el nombre de pajes, utilizados en los más decorosos ministerios, se criara buen número de nobles efebos que, juntamente con las letras, se adiestraban en las armas. Al tratar el patriarca de evitar los pecados y excesos de la república, vio que la abundancia de medios y el descuido que se tenía para educar a los nobles era parte principal de este mal, que podría remediarse si el obispo tuviese cuidado de los hijos de la gente noble y les diese maestro, el cual en casa del obispo les leyese los libros que le fuesen señalados por él mismo y asimismo les diese buena educación. El discreto patriarca en su palacio de Valencia atúvose a este antiguo parecer suyo y a la costumbre introducida, y admitió en su palacio a 24 jóvenes de la primera nobleza a los que educó como en un seminario. Jamás usó el beato Rivera de estos pajes para el servicio de su persona ni de su casa, mas cuando oficiaba de pontifical, le asistían en el presbiterio rica pero sencillamente vestidos. De este semillero, la iglesia contó 2 cardenales y 10 obispos, y la patria varios señores convertidos en padres de vasallos, y no pocos que la sirvieron en las más altas magistraturas. 24 fueron los pajes que educó durante su vida, 24 los colegiales que señaló a su colegio seminario de Corpus Christi para el servicio de la diócesis valenciana. Virrey y capitán general. Siempre pesó el parecer del patriarca arzobispo en el consejo de su majestad católica el rey Felipe II, el cual al recibir sus cartas las besaba devotamente y en Salema Oriental, entonces muy en boga, las colocaba sobre su frente y decía: «Todo esto y mucho más merece la santidad del patriarca». Nombrado virrey y capitán general por Felipe III, que le veneraba como a padre, alcanzó del rey que viniera a celebrar cortes en Valencia, satisfaciendo los deseos de este reino. Los bandos de buen gobierno, el alumbrado nocturno de la ciudad, la requisa diaria de mesones y posadas, la investigación de los forasteros venidos a pernoctar, la persecución insistente de vagos, maleantes y gente de mal vivir, lograron que se desterraran voluntariamente todos los elementos indeseables. Ni en las huertas de Alicante, ni en los vados del Júcar, ni en los alrededores de Valencia, antes tan infestados de malhechores, hubo atropello alguno durante su gobierno.
Un solo arcabuzazo se disparó por la noche en los alrededores de la ciudad y no quedó sin castigo. Defendió las costas contra los corsarios africanos, armando 2 poderosas naves, temibles para el abordaje. Dotó de material los polvorines, amaestró las milicias y enfrenó los desafueros y licencia de la nobleza. El insigne y real colegio seminario de Corpus Christi. Con los bienes heredados del duque virrey, su padre, con los suyos propios y con otros que la divina providencia le procuró, enriqueció la ciudad de Valencia con la magnífica fundación arriba enunciada, que posee una de las más primorosas iglesias de España y cuyo servicio corre a cargo de numerosos sacerdotes y encargados, entre cantores, maestros de ceremonias y oficiales de toda clase. Y es que Juan de Ribera era muy amante del Santísimo Sacramento y quería, con esa fundación, salir por los fueros del divino huésped del sagrario y ganarle corazones, en una época en que los herejes menudeaban los escarnios y ultrajes contra su divina majestad. Nada escatimaba para lograr su intento, no pareciéndole ninguna cosa demasiado hermosa, magnífica o lujosa cuando se trataba de honrar a aquel a quien la tierra entera sirve de escabel. 15 años llevó la ejecución de esa obra, teniéndose que vencer muchísimas dificultades, que superó con ánimo esforzado. El beato Juan de Ribera y los moriscos españoles. No es posible omitir la actuación del beato patriarca, tanto como prelado, en la instrucción de los moriscos, como en sus consejos a la corona en la expulsión de los mismos. Constituía el nudo de esta cuestión secular el haber sido forzados a bautizarse los moriscos por las tropelías de los agermanados y haber aceptado después voluntariamente el bautismo, simulando su conversión, para esquivar ser expulsados por Fernando el Católico. Y al ser moros de corazón, constituían la pesadilla de los prelados, de los políticos y de los reyes españoles. Según derecho, por ser hijos de bautizados, debían serlo ellos también, y al quedar en poder de sus padres, se tenía la evidencia moral de que habían de apostatar de la santa fe católica. Este hecho lamentable abrumaba como prelado al beato Juan de Ribera. Atento siempre a satisfacer sus deberes de pastor, comenzó visitando personalmente hasta los más apartados y abruptos rincones de su diócesis. Editó 2 catecismos, uno sintético y otro explicado, al que precedía la refutación de los errores muslímicos. Y para que con la unidad de acción tuviera esta empresa la debida eficacia, dictó prudentísimas normas tanto para los párrocos como para los predicadores y misioneros que recorrían los pueblos, y no hubo ni santo ni venerable, ni docto, que no figurara en esta general catequesis de los moriscos, que impulsaba y presidía el mismo patriarca. Sabía muy bien que, de ser posible la conversión de los moriscos, vendría naturalmente la fusión de los 2 pueblos, y la idea de conquistar tantas almas para Dios y tantos ciudadanos para la patria acrecentaba sus energías y sus esfuerzos. Empero, a medida que estrechaba el cerco el beato Ribera, las aljamas se reunían y se concertaban. Sugerían las respuestas en todas partes idénticas. Cruzábanse correos y enhorabuenas, y se comunicaban instrucciones hasta venidas de África. Los esfuerzos practicados ahondaban las diferencias y los odios. Los medios de atracción, además de inútiles, eran cínicamente burlados. Aún era más deplorable el aspecto político de este lamentable asunto. Los moriscos, desconocedores de la continencia y teniendo por lícita la poligamia, sin ser admitidos al noble ejercicio de las armas, se multiplicaban extraordinariamente. En cambio, los reinos españoles se despoblaban de cristianos que morían peleando en los tercios o afluían a la colonización americana. Los oficios de trajinero y muchos más eran monopolizados por los moriscos, conservándose dueños de las comunicaciones y del tráfico. No había seguridad en los caminos y donde ellos predominaban no podían salir de noche los cristianos. Jamás cesaron en sus conspiraciones y tratos tanto con las potencias musulmanas como con las naciones enemigas de España, mientras los corsarios africanos saqueaban las costas, muchas veces en connivencia con los mencionados moriscos.
Los clamores del pueblo iban en aumento demandando remedio, y al repercutir en las diversas cortes españolas, más de 30 veces pidieron la expulsión. Y el beato patriarca, en 2 representaciones tan sesudas como enérgicas, acudió al rey demandando remedio, inclinándose por la expulsión. Por reclamar los grandes males heroicos remedios, por ser este el más razonado y hacedero de los propuestos, y en tanto no se pudiera hallar otro más suave. Causaron gran sensación en la corte estos razonamientos viriles, con tanta clarividencia expuestos y mayor aún si cabe, en la corte romana. Sin embargo, así hubiera quedado probablemente este asunto, pues imponía al ánimo más esforzado la misma magnitud de la empresa. Mas quiso el cielo que cayeran en manos de la autoridad las maquinaciones tramadas para la inmediata primavera de 1610, los tratos con Muley Sidán de Marruecos, las embajadas a la puerta otomana y los ofrecimientos de que se levantarían en España 150.000 combatientes, tan moros como los de Berbería, que acudirían con vidas y haciendas en socorro de las potencias invasoras. Y entonces el Consejo de Castilla acordó con el mayor secreto la expulsión y sorprendió con la publicación del bando a los moriscos y a los cristianos. Escribió el beato Ribera a sus párrocos, les previno para que hicieran rogativas, ayudaran a las autoridades y confortaran a los cristianos, y aún pudo lograr indulgencia para los niños y para cuantos pudieran acreditar la verdad de su conversión. Los impíos y la secta de los falsos políticos se han esforzado en arrojar paletadas de cieno sobre la memoria del beato Ribera, acusándole de haber faltado a la caridad y a la mansedumbre apostólica. La Santa Iglesia, en el proceso de beatificación, se sirvió declarar que aún en el proceder del patriarca relacionado con la expulsión, había éste ejercitado la caridad en grado heroico. Como que el cayado no solo sirve al pastor para apacentar idílicamente a sus ovejas, sí que también para blandirlo con decisión y energía en su defensa, cuando los lobos carniceros tratan de devorarlas, precisamente en odio a su santa fe y con hundimiento de la patria. Juan de Ribera murió a los 78 años de edad, el 6 de enero del año 1611. Al ver entrar en su aposento el santo viático, saltó el venerable anciano de su lecho y, arrodillándose, adoró al Santísimo Sacramento y le pidió perdón de haberle hecho venir a su casa, siendo así que había tenido que haber ido él a buscarle al pie del tabernáculo. Muchísimos milagros y singulares mercedes alcanzaron los fieles orando junto a su sepulcro. Fue beatificado por Pío VI el día 5 de agosto del año 1796. Celébrase su fiesta el 30 de agosto.